María Corina Machado, política, es diputada, profesora de ingeniería, fundadora del Movimiento 20 Venezuela, cofundadora de la Asociación Civil Súmate, integrante junto con Ledesma y de Diego Arria, fundaron, que es lo más reciente, Soy Venezuela, una de las grandes perseguidas del país, pero también la líder opositora que primero nos representó en los Estados Unidos, en el gobierno. Recuerdo que era el gobierno de Bush y recuerdo la reunión con Bush. Y se convirtió entonces en la que le decía y le dijo al gobierno norteamericano que estaba viviendo Venezuela. Ella lo sabía perfectamente bien porque antes de decírselo a Bush, se lo dijo en su cara al propio Hugo Chávez Frías, cosa que le valió no solamente una golpiza y una intervención quirúrgica en la nariz, sino también que la expulsaran y le prohibieran salir de Venezuela. Pero no la callaron, ahí la tienen. Bienvenida, María Corina Machado. Hola, Napoleón, siempre es un gran placer hablar contigo. Son estos espacios distendidos, con serenidad y profundidad podemos no solamente ver todo el recorrido, sino sobre todo plantearnos hacia adelante y viendo en perspectiva, no metido, tú sabes, en la peleita sucia de las mafias del día a día, sino ver esto con trascendencia. Así que te lo agradezco. Y me parece muy particular, una coincidencia que hayas arrancado mencionando esa entrevista con Bush, porque casualmente esta mañana estuve reunido con una persona de una fundación europea liberal y me preguntaba por ese episodio de mi vida y qué consecuencias había tenido. Y la verdad es que yo tenía mucho tiempo que no pensaba en eso, imagínate, eso fue en el 2005, hace 16 años, y yo decía, wow, yo en ese instante no me imaginé cómo iba a afectar a mi vida, en tantos planos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué no seguiste siendo tú el contacto? Porque ahora, en medio de un escándalo montado por las cartas, que son más escandalosas que aquella canción que tú no habías nacido porque naciste en el 60 y pico, mexicana, que es cuando recibas esta carta sin razón, eufemia. Entonces ahora uno siente que se está insultando a los que le contestaron esa carta, entre ellos tú, ¿no? De una forma de una gran altura. En realidad, un presidente norteamericano lee las cartas que le envían. Eso no es la secretaria y la secretaria se la da al ministro o a la persona que cree que puede, si necesario o conveniente, que el presidente de Norteamérica, que tiene tantos problemas encima, se preocupe por esas cartas. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, yo creo que estos episodios que estamos viendo ahora, ¿no? Son solamente como reflejos de una operación bastante más amplia, más profunda y más vieja. O sea, esto no es solo de ahorita, ¿no? Es más, yo te diría, yo creo que desde el primer día, y en ese sentido Chávez fue muy hábil por su asesoría cubana, etcétera, él entendió que la mejor manera de destruir una organización, una institución o una fuerza es desde adentro, ¿no? Lo que llaman el enemigo interno. Y entendió que si él ponía figuras que se hicieran pasar como parte de las fuerzas democráticas, iba a ser mucho más persuasivo o en su proceso de confusión de la sociedad o de parar cualquier iniciativa que realmente fuera a socavar la estabilidad del régimen, ¿no? Y desde luego confundir y alejar a los actores externos. Y bueno, tú dices, bueno, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, tienen muchos mecanismos, hay muchísimo dinero, tienen mecanismos de chantaje, de amenaza, o sea, se te meten hasta dentro de tu casa. Fíjate este caso reciente de la señora Olga Mata con la señora de las arepas, ¿no? O sea, la llevan al extremo. ¿Qué le habrán hecho a esa mujer para obligarla a desdecirse y arrepentirse públicamente, a pedir perdón?
¿Sabes cuánta gente este régimen, periodistas, dueños de medios, ciudadanos de a pie, los han puesto, ¿sabes?, contra el suelo, los han buscado quebrar para decir, me arrepiento, lo hice en contra de mi voluntad? Mira, Napoleón, yo me acuerdo, y fue uno de los momentos en que a mí más me impactó ver la cruda y cruel naturaleza del régimen, cuando, ¿te acuerdas cuando el reafirmazo? Sí. Que se recogieron todas las firmas del firmazo en el 2003 y después el régimen no dijo, no, las fulanas firmas planas y tal. Entonces, para que aquellos que se arrepientan puedan ir a sacar su firma. Y a mí me contó directamente a mí, un observador de Canadá, cómo estando en Vargas, en ese proceso de reafirmazo, donde mucha gente fue a validar y al final terminamos con más firmas de las que había originalmente, estás así parado y de repente ve bajar de una montaña, en una zona muy, muy humilde, un tipo que venía así como, ¿sabes? Como derrumbado. Y se le acerca cuando ve que tenía le decía observador, etc. Y este señor, llorando, le dice, me quebraron, me obligaron, tuve que hacerlo. Es decir, tipo que había voluntariamente firmado por el revocatorio de Chávez, con un mecanismo de lo que ya se veía para salvar el país, y a la que le dijeron masivamente, o vas y te arrepientes de lo que hiciste, o te vas a arrepentir por lo que te va a venir y por lo que te vamos a hacer. O sea, así de cruel. Entonces, estos sistemas son implacables, tienen cero escrúpulos y te van llevando al extremo, ¿no? Y por eso casos como el de la señora Mata son tan reveladores. Es decir, lo que le están diciendo es, mira, mosca, te va a pasar a ti, así que mejor cállate, resigna y baja la cabeza. Y al final, lo conecto lo del tema de esta carta o esta comunicación que a mí me parece realmente, verdaderamente digna de la sociedad venezolana, es eso, una demostración de claudicación frente a la pretensión del régimen. Entonces, es un momento en el cual, si bien para algunas personas, entre ellas, yo creo que la sociedad venezolana ya le dio la respuesta, y fue una respuesta, yo creo que ejemplar, ¿no? Ejemplar, en el sentido de lo que eso significa y de los valores que representan versus lo que ha animado esta lucha, que está en un momento muy oscuro y muy difícil, pero que está tan viva como siempre. Bueno, de eso justamente hace unas horas nos conversaba Antonio Ledesma, cuál es realmente las sanciones y a quién afectan realmente las sanciones que se han dado, y le recuerda y nos recuerda que mucho antes de las sanciones todas las cosas que se estaban ya faltando, y todos los problemas que tenía el pueblo venezolano, que al fin y al cabo lo que quiere es por lo menos lograr vivir con lo que tanto criticábamos, ¿no?, antes de las elecciones que ganó Chávez. Y que ganó porque la gente, insisto, no votó por Chávez, sino en contra de Acción Democrática y COPEI, del estatus, que ya no se sentían representados por él, y buscaron al gendarme necesario, de lo cual también hace alusión hace unas horas atrás Asdrúbal Aguiar en un programa realmente interesantísimo sobre cómo eso que tú estás diciendo para Venezuela, ¿no?, es lo que están haciendo en el mundo entero, y es este quiebre que estamos viendo en el mundo entero. Pero yo toqué el tema de Bush y tu encuentro con Bush, porque evidentemente tú eres una líder, pero eres mujer. Y digo, pero eres mujer, porque primero creo que eres feminista, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo se llama? Y creo que el machismo sigue siendo muy importante, por lo menos en nuestros pueblos. ¿Qué opinión tienes tú de eso? ¿Por qué? ¿Qué sentido tú en la política venezolana, que hay tan pocas mujeres dirigentes? ¿Por qué la mujer no se interesa por la política? Y tú, que te interesaste por la política y que estás metida en eso, todo lo que has tenido que sacrificar por ser mujer, exactamente, y no porque, bueno, que a lo mejor si eres hombre tendrías que sacrificar otras cosas, pero no algunas de las cuales
tienen un sexo femenino. Yo te voy a decir algo que quizás no esperan otros fuera que uno diga, y es, yo no creo que yo he tenido un perjuicio por ser mujer. Todo lo contrario. Yo creo que precisamente mi aproximación a la vida, a la familia, al país, me da elementos que me permite llegar de una forma distinta y conectarme con la gente de una manera distinta. Que eso le dé miedo a los hombres, allá ellos. Y que si es por eso que nos quieren parar a algunos, allá ellos. Yo apoyo a una mujer no por ser mujer, sino por ser mejor. Y cuando es mejor. Yo no quiero ni comparto esa visión de que las mujeres tienen que ser vistas como víctimas. Yo odio que planteen y rechazo que planteen, ay, tratar a las mujeres como pobrecitas, vamos a darle unos espacios. No, 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 no. Como inferiores, eso es subestimar a la mujer, tratarla como inferior. Absolutamente, a mí nadie me ha regalado nada. Lo que yo tengo yo me lo he ganado, y me lo he ganado con muchísimo trabajo. Y además ese fue el ejemplo que yo tuve en mi casa. Quizás por el hecho que éramos puras mujeres, entonces era obvio que había que trabajar y fajarse y destacarse y asumir las responsabilidades, ¿no? de tus actos, de las cosas que haces bien y donde te equivocas, ¿no? Yo sí creo que la sociedad venezolana en particular, las mujeres tenemos una carga monumental, porque, bueno, Napoleón, casi 6 de cada 10 familias no tienen la figura del papá. Entonces son figuras, son familias matricentradas, como decía el padre Alejandro Moreno. Entonces, que no es el papá, la mamá y los chamos, los niñitos, sino es la mamá, la abuela y los nietos. Y yo lo veo muchísimo en la Venezuela de hoy, con el agravante de que ahora no está la mamá. Entonces, la abuela y los nietos. Imagínate tú lo que esto significa para esta sociedad que se está, o esta generación que está creciendo, sin comida, sin salud, sin educación y sin mamás. Entonces, allí es donde hay un enorme desafío para las mujeres, porque tú tienes que desdoblarte. Eres el líder comunitario, eres la que provee en tu casa, pero eres también la que abraza y mantiene la familia unida. Eso pero es una tantas mujeres en esta en esta, uno dicen que diáspora que ha vivido o está viviendo el pueblo venezolano, tantas mujeres venezolanas han tenido que irse del país sin sus hijos. Tanto estos refugiados, porque lo que somos unos refugiados. Yes. Entonces, tantas han tenido que irse sin sus hijos. Sin sus hijos, sin sus parejas, sin sus padres, sin sus sueños, sin sus ahorros, sin nada. Y piensa lo que esto produce, porque al final la familia, cuando decimos que la familia es la base, el centro de la sociedad, te da un espacio de protección, también de modelaje, de ejemplo, de disciplina, de generosidad. Es decir, es tan importante la familia en la sociedad latinoamericana, en particular en la venezolana, como lo estoy describiendo. Entonces, tú al desgarrar la familia, estás haciendo a todo el mundo vulnerable. Por eso yo estoy convencida, y lo he dicho desde hace muchísimo tiempo, es que todo este proceso de expulsión de venezolanos, y efectivamente son refugiados, como tú dices, son desplazados, fue intencional, Napoleón. Estos tipos lo pensaron y dijeron, si nosotros queremos doblegar y ponerle el pie encima a la sociedad venezolana, tenemos que hacer débil a la persona y para eso hay que disgregar la familia. Entonces, no, esto no es casual. O sea, el mayor éxodo en la historia de Occidente, que es Venezuela hoy, cuando nosotros tenemos más del 25% de nuestra población, 1 de cada 4 venezolanos alrededor del mundo. Dime tú si eso no es desangrar una nación. Estos tipos se lo pensaron. Por eso, fíjate, en estos últimos tiempos yo estoy viendo algo que me preocupa mucho y que es parte, estoy convencida, de una estrategia del régimen. Y es tratar como de enfrentar a la sociedad venezolana en una tensión entre los que están afuera y los que estamos adentro. Una forma de dividir también.
totalmente, Napoleón, porque fíjate, esta operación, y yo estoy de acuerdo con Andrew, que además esto es una operación global, que tenemos muchos años alertando, una operación contra Occidente, y contra los valores de Occidente, y contra el producto, digamos, sociopolítico más alto que tiene Occidente, que para mí son las democracias liberales. Esto va contra el seno de las mismas, ¿no? Toda esta operación donde obviamente se involucran actores como Irán, como China, como Rusia, como las redes criminales globales, etcétera, ¿no? Pero fíjate, siempre buscan, lo primero es dividir, lo hablábamos antes. Entonces aquí nos trataron de dividir entre negros y blancos, ricos y pobres, cuarta y quinta, izquierda y derecha, el este y el oeste, o sea, todo tipo buscaron. Yo creo que no había una sola familia venezolana que no tenga un episodio de división y enfrentamiento interno. Yo lo tengo, yo lo viví en mi familia. Ahora, paradójicamente, la destrucción tan acelerada en todas las variables sociales, institucionales, económicas, todas que llevaron al país al hambre y al sufrimiento tan extremo, eso reunificó las familias, las comunidades, es decir, esas divisiones. Ya no puedes hablar de Caracas de este y el oeste. O sea, la angustia y la aspiración es la misma, y eso lo ves en todas las ciudades del país. Entonces, ahora, con ese país unificado contra una mafia corrupta y corruptora minúscula, que tiene sus tentáculos, sí, tiene sus tentáculos, y son mucho más de 25. Me explico, son cientos, pero es minúscula, sigue siendo minúscula. Ahora tienen que dividirnos de otra manera. Y lo que yo estoy percibiendo es, vamos a enfrentar a los venezolanos de afuera con los de adentro. Y hay gente que se ha prestado, yo no sé si consciente o inconscientemente, a ese cuento de cuando están aquí adentro, en alguna parte y tal, y dicen, no, que los de afuera no nos vengan a decir qué es lo que hay que hacer aquí. O sea, ¿tú te das cuenta? Una expresión tan nefasta, pero tan favorable a la estrategia del régimen. ¿Cómo Y es? además, como si estar afuera y ser un refugiado, ¿no?, fuera tan fácil. Pero además no solamente eso, es no entender, número uno, esta jaula que hay aquí te persigue. Mira, se levantó una manito y no sé por qué, pero yo no fui el que levanté la mano. Yo No. tengo la mano levantada así, yo no sé de qué mano habla. Ajá. Es raro, ¿no? Es que suma a veces, yo no sé qué tiene, que se levanta la mano y yo no estoy viendo la mano. Mira, número uno, la jaula que pretenden imponernos a todos los venezolanos, al que se va lo persigue. ¿Cómo consigues tú un pasaporte? ¿Cómo consigues tú, si vives hoy en día en Perú, en Argentina, en estos países que claramente han ido entrando por el aro, nuevamente el Foro de Sao Paulo, a sentirte libre? La angustia del venezolano que se ha ido y que siente que se le viene atrás, como le pasó a los cubanos que salieron de Cuba. Entonces, primero, te persigue. Segundo, oye, estás desarraigado, dejaste todo atrás, todo atrás. Y es ese cordón umbilical que Dios quiera nunca se corte. Y en tercer lugar, es el anhelo de venir y no poder hacerlo. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a un venezolano que ha pasado por eso que no puede opinar? Pero es más, Napoleón, si algo yo siento que tenemos nosotros como una fortaleza potencial, que nos ha ayudado mucho, pero que debe hacerlo muchísimo más, son cada uno de estos 7 millones de venezolanos afuera. O sea, ustedes pueden decir cosas que muchos venezolanos aquí no se atreven. Bueno, y además está pasando una cosa que me parece que para el futuro del país y para la reconstrucción del país es sumamente importante. La cantidad de venezolanos con puestos importantes en las más importantes empresas del mundo y la cantidad de estudiantes que ahora están conociendo un mundo diferente, más desarrollado, y cuando regresen al país es un poco como los muchachos de la Gran Mariscal de Ayacucho, que regresaban de las mejores universidades y se convirtieron en lo que fueron unos grandes dirigentes empresariales, industriales y todo ese tipo de cosas. Pero también es verdad
que Venezuela, y volviendo al machismo y el feminismo y todas esas cosas, que Venezuela, por cierto, también en Estados Unidos, es uno de los países donde existe mayor maltrato a la mujer. Bueno, porque no hay justicia. Aquí no hay justicia. Entonces, cuando tú estableces un sistema de impunidad y Bueno, cuando, pero espérate, pero en Estados Unidos sí hay justicia y es bueno, un problema del machismo norteamericano. yo no sé si es un tema de machismo, para serte honesta, yo creo que fundamentalmente es un tema de incentivos. O sea, tú no botas un papel en la calle en Suiza ni te comes una luz de tráfico, porque tú sabes lo que te va a pasar. Entonces, cuando hay un sistema de leyes y obviamente cuando hay valores que se han enseñado y modelado en la casa, tú tienes una sociedad que puede vivir en función del bien común, en el ejercicio de la virtud, que al final eso es lo que nos da la felicidad a todos. Entonces, yo no creo que los venezolanos seamos peores, ni más flojos, ni al contrario. Yo creo que la sociedad venezolana es tremendamente alegre, emprendedora. Fíjate, el valor de la madre en la sociedad venezolana es enorme. Por eso, ¿sabes? Este cuento que no, la mujer ni con el pétalo de una rosa. O sea, eso se les enseña de chiquitos. Lo que pasa es que hay un problema que es, para mí, y lo he reflexionado tanto en estos tiempos y en particular en estos días, es de orden moral, Napoleón. Esto no es ni siquiera un tema ideológico, que lo hay. El socialismo es miseria y fracaso donde lo pongas, ¿no? Y eso es lo único que hemos conocido aquí, pero el punto medular es un tema moral. Y allí es donde tenemos que abordar, para mí está el gran desafío, ¿no? De lo que es correcto y lo que no lo es, y por lo tanto lo que debe ser estimulado y lo que tiene que ser castigado. Y eso aplica desde la violencia física hasta el robo, hasta el tráfico de influencias, hasta los privilegios. Mira, Napoleón, la cantidad de plata que uno ve corriendo hoy, óyeme esto, en la política aquí, y no te estoy hablando la del régimen descarado, sino en otros actores, me dice, ¿de dónde viene tanto dinero? ¿De dónde viene? Los campesinos de los Andes, los comerciantes de Castia. ¿De dónde viene ese despliegue de plata? Entonces, aquí hay que entender que si hay una división, que no es entre los venezolanos que están afuera y los de dentro, que no es chavismo o antichavismo, para mí es gente decente y mafia. Esa es la división. Y es así y es nítida. Y aquellos que han sido atrapados por la corrupción de las mafias, que se vistan del color que se vistan, porque yo creo que los más peligrosos son incluso no los que se visten de rojo. El Omar Prieto de Zulia, todo el mundo sabe quién es, y el otro vagabundo, eso todo el mundo lo sabe. Los más peligrosos son esos que sigilosamente se mueven y que el régimen los está utilizando como operadores políticos con muchísimo dinero para construir su oposición. O sea, no es que Maduro no quiere que haya oposición, no, él necesita al mejor estilo chavista unos actores que estén controlados por la plata y que hagan lo que ellos quieren que hagan, que vayan y se sientan en México, que vayan y que recorran el mundo diciendo que quiten las sanciones, que digan que esto es lo que hay, pero si después el señor no es tan malo, fíjense que ahorita están hablando de entregar empresas, de abrir mercados, de aumentar la producción petrolera, o sea, todo un discurso que lo que busca es darle estabilidad, blanquearle la cara y darle tiempo a un sistema que, ¿sabes qué, Napoleón? No va a perdurar, no es sostenible, son criminales y al final terminarán saliendo. ¿Cuándo y cómo? Eso nadie puede afirmarlo hoy. Lo que sí tenemos que afirmar es que si dejamos de luchar y si nos rendimos como piensan o piden en esas fulanas cartas, entonces ahí sí estaríamos entregándole el país a esta tiranía. Hay una crítica que se le hace o se le suele hacer a los dirigentes de oposición, no solamente los altos, los medios, que es
que no le ofrecen nada concreto, ¿no? Si hay un cambio para su vida cotidiana. Que eso de hablar de libertad no se asocia directamente a la libertad de poder conseguir trabajo, de poder cambiar de empresa, de tener 15 y último, de tener una empresa propia pequeña, pero si uno quiere tenerla y tiene capacidad, ¿no? Sino simplemente unos dirigentes diferentes. Y que la libertad de los presos políticos, bueno, eso es parte del mundo político, eso es un riesgo del mundo político, pero que la mayoría sabe, bueno, si me callo, ya, y tengo trabajo y 15 y último, ¿qué es lo que le ofrece, por ejemplo, tú? Que cuando hablas con la gente del pueblo, ¿qué le dice? Bueno, porque ellos van a pensar que van a conseguir trabajo, ¿no? Que van a conseguir comida, que van a conseguir educación, que van a tener electricidad y agua, ¿ok? Si cambia el régimen. ¿Sabes qué? Esto lo hemos hablado antes tú y yo estoy Sí. convencida que esa matriz de que el venezolano es estrictamente transaccional y que no le importa ni la libertad, esa no es la Venezuela que yo conozco. Yo puedo entender que hayan opinadores y encuestadores y tipos que quieren armar matrices de opinión para vender eso, ¿no? Y decir, que el país aquí se rindió y lo único que quiere es pan y espectáculo, aunque estén dentro de unas aulas. Bueno, eso es un poco la carta. Esa no es la Venezuela que yo conozco. Todo lo contrario, Napoleón. Cuando tú, y yo sé que tú hablas con miles de venezolanos, gente que está, mira, que es anónima prácticamente, y tú la ves echándole pichón con una claridad y con una convicción, y que podrían haberse entregado por unas migajas y están ahí dignamente, ¿sabes? Y reciamente aguantando desde un empleo público que no cae en vagabunderías o triquiñuelas o comisiones, hasta la maestra que se para en la puerta de su clase y dice, aquí no entra el socialismo, ¿sabes? Oye, yo veo tantos testimonios de eso, y muchachos jóvenes que sí, como tú dices, están emprendiendo y están superando todos los obstáculos de un sistema criminal, soñando en ese país que va a venir después. Yo no veo un país que no tenga clara la noción de libertad. ¿Tú crees que a estas alturas, después de toda la plata que estos tipos se han robado y han saqueado, no sé, alguien de otro día decía 1 millón de millones de dólares, o sea, 1 trillón en inglés, que ya uno ni puede ponerle los ceros. La gente no tiene clara que eso es lo que es el socialismo. ¿Qué ofrezco yo? ¿Qué ofreces tú? O sea, nosotros lo que ofrecemos es un sueño de una nación próspera, donde yo digo, ser rico es rico, pero rico porque es ganado con tu esfuerzo, donde tú no le debes nada a nadie, a ti la sociedad te da oportunidades y tú surges por lo que tú eres y por lo que tú vales. Y porque además entiendes que solo en los mercados abiertos es donde se estimula el mérito, la competencia, la productividad y el bienestar. Y al final eso es lo que te queda. Mira, donde la educación es una palanca para subir. Entonces, si algo tenemos que hacer es una revolución en todo lo que es un sistema, una Venezuela se convierte en una Venezuela de conocimiento, de innovación, de creación. Oye, hay gente que dice, eso es muy intangible. ¿Qué intangible? Es lo que tú dices, pana, tú vas a ser dueño de tu destino, tú vas a llegar hasta donde te dé tu gana, porque vas a tener las oportunidades y lo tuyo es tuyo. Yo creo que esto es algo profundamente, digamos, o sea, es irresistible, Napoleón. A veces yo confieso que para mí misma digo, wow, pero son tantos años luchando por esto, ¿no? No siente que íbamos avanzando y de repente cuando estábamos cerca la cosa como que vuelve a echar para atrás, ¿no? Y es durísimo y hay que hacer mucha introspección y encontrar las razones por las cuales seguimos. Y yo estoy aquí, en tu país, en mi país en este momento, porque yo estoy convencida que yo soy más útil aquí,
a esta causa que para mí tiene un solo destino, y ese destino es la libertad, Napoleón, y la libertad, solo en libertad vamos a poder tener todas estas cosas que la gente llama tangibles, pero que al final son el alimento del alma, ¿no? Poder vivir con dignidad. Dijiste en un momento, y cuando hemos estado cerca de la liberación, de alcanzar la democracia, volver para atrás. ¿En qué momento estuvimos cerca? Yo creo que hemos tenido muchos momentos cerca. Yo creo que en el de 2012 estuvo cerca. Yo creo que en el 2014 hubiéramos podido avanzar. Igual en el 2000, estuvo en 2017, cuando hubo esa manifestación inédita de rebeldía y organización ciudadana el 16 de julio. Tú sabes lo que son 8 millones de personas saliendo a retratarse, poniendo su nombre a pesar de toda la persecución, diciendo, se van, no los reconozco. Oye, yo creo que todo el proceso del 2019 en adelante fueron unos años donde tuvimos todo el apoyo de las democracias de Occidente y todo el país unido en una misma dirección. ¿Y ahora cómo estamos? Yo creo Ahora tenemos todavía el apoyo verdadero de las democracias de Occidente y estamos acercándonos o alejándonos. Yo no lo sé si tenemos el apoyo completo de las democracias occidentales. Yo siento que las democracias occidentales, algunas están bien confundidas y con problemas en sus propios senos. Y si algo no logramos hacer completamente, sobre todo con los países de América Latina, es que entendieran que ninguno va a resolver su problema por sí solo. Mira lo que está pasando en Chile, mira lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Perú, lo que podría pasar en Colombia. O sea, creer que por sí solo cada país, que Ecuador o Uruguay van a sobrevivir rodeados de una marea roja del Foro de Sao Paulo, eso no va a pasar. Y yo creo que allí no completamos ese proceso que se inició y que se avanzó. Lo que yo sí creo es que no solamente los gobiernos de las democracias occidentales, porque los países son mucho más que los gobiernos, ¿no? Pero creo que sectores muy importantes, digamos, de su academia, de sus fuerzas armadas, de su sociedad en general, de la población, han comprendido mucho más qué es lo que está pasando en Venezuela y lo que representa este proceso de secuestro, de ocupación de una nación en el corazón de las Américas. Pero si no lo comprendieron con Cuba y la subversión que Cuba hizo en todos los países de América Latina, en especial Venezuela, Colombia, ¿por qué lo van a comprender ahora? Bueno, yo creo que lo que se ha desatado en este momento con los conflictos, las guerras híbridas, es mucho más invasivo y difícil de combatir, porque es menos evidente. La forma como se va infiltrando por las vías del plano de la comunicación y todas las plataformas de propaganda, que no solamente tú las ves hoy desplegadas desde Venezuela hacia otros países de América Latina, hacia Estados Unidos, porque es que esto es muy importante. O sea, los venezolanos, y yo diría todos los que viven en los Estados Unidos, tienen que entender que esto es un proceso que va contra las instituciones republicanas de los Estados Unidos. Porque aquí hoy ya no me estás hablando de que está Cuba con financiamiento de la Unión Soviética. No. Me estás hablando de que están aquí operando activamente rusos, chinos, iraníes, Hezbollah, Hamas, redes del narcotráfico, la guerrilla, cuanto bicho con uñas del crimen ha encontrado en Venezuela una cantidad de servicios logísticos que les permiten no solamente operar a sus anchas, sino escalar sus operaciones y meterse de lleno en la dinámica de la región. Entonces, okay. ¿Y ya qué va. pasa en Occidente que está sucediendo eso y el avance de todos estos grupos y países dictatoriales y que piensan totalmente diferente a nuestra formación judeocristiana y a nuestros valores, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos de todos los seres humanos?
¿no? La libertad de todos los seres humanos, ¿por qué ellos avanzan más rápidamente que las fuerzas que luchan por la democracia y sostener la democracia y la cultura judeocristiana? Esa es la gran pregunta de nuestros tiempos. Esa es la gran pregunta o alarma que yo llevé cuando por primera vez pude, digamos, interactuar con un líder global como fue en el 2005 en el planteamiento de George Bush. No es Venezuela nada más, es Occidente. O sea, escúchennos, aquellos que piensen por qué Venezuela puede encapsularse y contenerlo y allá ya los venezolanos que se metieron en ese berenjenal van a ver cómo se salen ellos. No, 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 no. Estos sistemas no son contenibles. Yo creo que ha habido ingenuidad por parte de muchos actores, creo que ha habido comodidad, creo que ha habido irresponsabilidad, porque bastante se alertó, y creo que ha habido complicidad en algunos casos. Es decir, los tentáculos llegan y cooptan, y así como han cooptado aquí periodistas, pseudoempresarios, políticos, también lo han hecho en otros países. Hay mucha plata, Napoleón. Ahora Pero bien, ellos, perdona que te interrumpa, ahora que estás ajá, diciendo eso, ellos también han sentido el poder porque con la disolución, por ejemplo, de la Unión Soviética, ¿no? Algo tuvo que ver Occidente en lograr, por lo menos por un tiempecito, ¿no? La democracia y la libertad en Rusia, ¿no? Por citarte uno, y en los países que estaban bajo la bota pero rusa. Pero a nosotros nos afecta Occidente. Es decir, y yo siento que las democracias tienen un gravísimo problema y cada vez son menos y son minoría. Y uno se tiene que preguntar por qué. además, agregándole a tu análisis, los comunistas jamás se rinden. Siguen luchando, aunque estén contra la pared. Y eso es un gran aprendizaje para los demócratas. O sea, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y entonces, eso nos tiene que llevar, ok, si estos tipos no tienen escrúpulos y son capaces hasta de asesinar una nación, de provocar un genocidio con tal de permanecer en el poder, cosa que jamás haría un demócrata. Entonces, ¿dónde está nuestra fuerza? ¿O nos vamos a seguir chupando el dedo por lo que tú dices? Recordemos, como decíamos, en el 2009 el Foro Sao Paulo llegó a tener 14 presidentes y primeros ministros y los hicimos retroceder y ahora están otra vez a la avanzada. Entonces, fíjate, esos tipos contra la pared y están tramando cómo regresan, pero lo han hecho de una forma hipercoordinada. Ellos han aprendido unos de otros, han corregido sus errores, algo que a nosotros nos ha faltado. Y yo creo que allí y de cara a lo que vamos a vivir, nosotros no podemos permitir que en la próxima oportunidad que se va a presentar para desplazar a Maduro y a todos estos criminales del poder, nosotros no estemos listos. Y nosotros no tengamos una red de genuinos aliados que entiendan lo que aquí se está jugando hoy en día en Venezuela. Y para terminar este punto, Napoleón, no quiero terminar nuestra conversación de hoy sin insistir en ello. Yo creo que el gran aprendizaje es, mira, vale, tú puedes tener toda la gente alineada en un propósito, el país activo, dispuesto a arriesgarse, a meterle toda la fuerza ciudadana. Tú puedes tener todos los aliados necesarios de Occidente apoyando una ruta, pero si tú tienes una dirección política que no es apta, porque o es incompetente, o es débil, o está infiltrada, o es corrupta, o todas las anteriores. Si tú tienes esa dirección política que no está comprometida y no tienes la capacidad para generar confianza, que mantener una ruta, no lo vas a lograr. Es decir, en una guerra, ¿qué chance tienes tú de derrotar al enemigo si tu Estado Mayor está infiltrado por elementos del enemigo? Esto para mí
es lo medular y el gran aprendizaje. Y por eso yo creo que si algo tenemos que hacer, y primero lo primero, asegurarnos que los venezolanos decidimos y escogemos quiénes y para qué van a ser nuestros interlocutores, quiénes nos van a representar o en una mesa de negociación o frente a los actores internacionales o en la calle o en un proceso electoral cuando lo haga, cuando tenga lugar. Y hoy, evidentemente, ante la ausencia de una dirección política confiable, bueno, el régimen quiere ponerlo a ellos. El régimen quiere decir, yo lo escojo y me aseguro además que le meto toda la plata para anular a todos los demás. Creo que este es un momento en el cual todos, cada uno de nosotros, y muy especialmente los venezolanos afuera, por la posibilidad que tienen de superar la censura y de llegarle a muchos actores, debemos exigir que seamos los venezolanos quienes escojamos, quienes nos van a representar y que no sea Maduro quien lo imponga. Y cuando tú discutes eso con tu gente amiga de toda la vida, ¿no? Que está representándonos como en el gobierno interino, cuando tú lo discutes o con Antonio Ledesma o con Calderón Berti, y van y se sientan, porque en el gobierno interino tiene que haber gente sumamente honesta y gente muy preparada y demás, como gente que no es tan preparada o no tan honesta, porque al fin y al cabo somos seres humanos. ¿Qué te dicen? Bueno, en primer lugar, yo exijo que en cualquier representación haya pura gente honesta, Napoleón. O sea, si tú estás formando parte de un grupo, haya sido esta experiencia del gobierno interino, un partido cualquiera, y tú sabes que hay una persona que no es honesta, bueno, esa persona la tienes que sacar. Y no pueden sacarlo, ¿por qué no lo sacan? Bueno, pero pregúntaselo a ellos. ¿Por qué crees tú que estamos como estamos? Ahora, yo considero que el gobierno interino se agotó, y fundamentalmente por los propios errores que cometieron, el no haberse deslastrado de esos a quienes tú bien describes. Ahora, ¿qué creo yo? Bueno, lo que queda de gobierno interino, si quiere actuar con criterio, con dignidad y responsabilidad histórica, debería dedicar todo lo que le queda de energía, de recursos, de gente, a asegurarse que hay una transición a un nuevo liderazgo, pero que sea un liderazgo que realmente represente las aspiraciones de la sociedad, que no lo vaya a imponer ni la comunidad internacional, ni Maduro, ni los testaferros. Entonces yo he planteado, como tú sabes, que sea una elección popular, que la gente vote para decir quién debe ser la nueva dirección política, no un candidato, una dirección política. Porque si tú dices que es un candidato, bueno, mira, cuando aquí haya elecciones, si le da la gana en algún momento a esta tiranía. No. Pero esos en el G4 están allí por elección popular. ¿Ah, sí? ¿Tú votaste por ellos? Porque yo no. Yo no estaba en Venezuela, pero ellos no son los de la Asamblea Nacional. No, se votó por unos diputados en la Asamblea Nacional, por una tarjeta que agrupaba a todo el mundo. Y esos señores se agarraron, se arrogaron la representación tuya, mía y de todos los venezolanos y no la quieren soltar más nunca. Por algo será. Entonces, por eso es que yo digo, mídanse. ¿Y cómo se escogería? Porque con el Consejo Nacional Electoral no puede ser contar. Por supuesto que no, pero ¿en qué cabeza puede caber eso? O sea, en primer lugar no lo reconocen y en segundo lugar, ellos se pagan y se dan el vuelto. Mira, vale, las fulanas maquinitas estas que tienen ahora son peores que las de Smartmatic. Así será la cosa. Así será la cosa, que el propio Smartmatic reconoció un megafraude en el 2017. Entonces, por favor, o sea, el que crea que con este Consejo Nacional Electoral se va a reflejar de alguna manera algo distinto a lo que decida Maduro, Jorge Rodríguez y compañía, entonces, bueno, no está entendiendo o no quiere ver. Entonces, por supuesto que sin CNE, por supuesto que sin Plan República, por supuesto que sin TSJ chavista, ni el actual, y como yo digo, y el más chavista que quieren poner ahora con una cara lavada, sin máquinas, es decir, conteo manual y con la participación de todos los venezolanos, aquí y afuera. Hay algunos que no quieren que vote la diáspora. ¿Por qué crees tú?
¿Por qué no quieren que vote la diáspora? Algunos actores que se llaman líderes opositores, etc. No, no, no. Aquí todos tenemos el mismo derecho. Ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es escoger una nueva dirección política que aglutine nuevamente la fuerza, el entusiasmo, que diga, por aquí es que vamos, que se le meta toda la presión a la tiranía, que no se permita, Napoleón, que se pare la investigación de la Corte Penal Internacional, que se exija la justicia de Estados Unidos y otros países, que se dé a conocer toda la información que tienen mucha información, por cierto, Napoleón, mucha información, no solamente de actores del régimen y del chavismo, madurismo, sino también de pseudoempresarios, pseudopolíticos, etcétera, etcétera, que saquen todo para afuera, que se construya este cerco alrededor de estos secuestradores, que al final es la única manera que un secuestrador cede, cuando sus condiciones se van poniendo cada vez peor y él tiene el incentivo para hablar de una negociación. Y entonces ahora sí podemos negociar, pero negociar de una posición de fuerza para la salida del régimen, no para la quedada del régimen. Entonces, insisto, ¿cómo lo logramos? En mi criterio, con la fuerza de la gente. Evidentemente, como tú lo has dicho, no se quieren medir, los que están ahí siendo los representantes de la oposición están muy cómodos en este momento. Ahora, yo considero que la única forma es que la sociedad lo exija. Bueno, yo creo que no se quiere medir es una de las razones que no son democráticos, porque justamente algo fundamental, aunque no lo único de la democracia, son las elecciones. Ellos no se quieren medir. Bueno, pero yo no estoy hablando del régimen, yo estoy hablando de esa pseudo. No, yo estoy hablando de los del G4. Ok, perfecto, estamos en la misma línea. Bueno, no solamente eso, es que saben que si se miden pierden. Ese es el punto. Entonces, al final, nosotros, muchos venezolanos dicen, bueno, pero entonces estamos en el medio, donde hay un status quo, donde están cómodos, y quien paga el costo es la sociedad. Pero el venezolano, y voy a terminar porque sé que tienes que salir de allí a otro compromiso. Los jóvenes venezolanos, los que ahora le corresponde empezar la lucha política y demás, y desde hace tiempo están en eso y los matan, porque en Cuba los fusilaban, pero la mayoría de los fusilamientos no aparecían por cámara. Aquí los fusilamientos a los muchachos eran transmitidos por televisión, uno lo veía en las manifestaciones como mataban gente. Pero están conscientes que en Venezuela no funciona el caudillismo, que ha sido un fracaso, tanto el caudillismo militar como el caudillismo civil en los partidos políticos. Porque al fin y al cabo los partidos políticos de la Cuarta República estaban dirigidos por caudillos. Yo creo que esa es una de las grandes oportunidades de este momento, ¿no? A veces uno se siente como si retrocedimos, etcétera, y tal, y digo, ya va. Yo creo que también es un momento donde estamos como procesando todo esto, entendiendo dónde estamos realmente parados. ¿Cuánto hemos aprendido? A los golpes, sí, a los golpes muy duros, pero ¿cuánto nos hemos aprendido? Creo que eso nos ha ido haciendo más recios y entendiendo. Y entendiendo en parte eso. Oye, que nosotros no queremos regresar 20 años para atrás. No. Ni queremos ir a ese tipo de estructuras y formas de hacer política, ¿no? ¿Cómo nos vamos ahora en una sociedad con estos niveles de tecnología, de comunicación, con la cuarta parte del país, de nuestro país alrededor del mundo? ¿Cómo nos vamos a reinventarnos, a reinventar la política para que sea un oficio del que tú te sientas orgulloso, que no te dé pena decir que estás en la política, sino que, wow, oye, mi mamá es servidor pública, mi papá es concejal, mi abuelo fue ministro, qué sé yo, o sea, que eso es algo que la gente sienta, que el servidor público es una persona de altísimo mérito, técnico, profesional, pero sobre todo ético y en su calidad humana, ¿no? Entonces yo creo que esto es todo lo que se nos está abriendo. Mira, cierro comentándote, en pocos días, en 20 cumplimos 10 años, y wow, se dice fácil, pero ha sido un recorrido de mucho aprendizaje y descubrimiento interior. Tú y yo hemos hablado, yo nunca pensé que me iba a dedicar a la política, nunca, lo último. Y esto de
de construir ciudadanía, de enseñar lo que es ser ciudadano y de lo que significa el ejercicio y el oficio de la política como servidor público, ¿no? La responsabilidad que eso implica. Yo creo que es apasionante, Napoleón. Y si algo nos está dejando estas 2 décadas de oscurantismo brutal, es darnos cuenta que, al menos yo decía, yo no me meto en nada que tenga que ver con la política. Ah, pero entonces la política se mete contigo. Y se te mete en tu casa, en tu nevera, en tu cama, entre tu marido, tu pareja y tus hijos. Y nos separa. Entonces, creo que vamos a educar y a construir una generación de venezolanos, uno, que van a amar y cuidar la libertad porque crecieron sin ella, que van a dar todo por mantener a su familia unida, porque saben lo que es vivir solo, aquí o afuera, y que van a construir y a proteger y a fortalecer a Venezuela, porque además habremos entendido que no hay otro lugar como este en el planeta donde queramos vivir. Entonces, creo que al final, después de este periodo tan brutal y doloroso y desgarrador, seremos mejores personas, seremos una mejor sociedad y estaremos listos para producir esa enorme transformación del país que yo aspiro sea irreversible. Como diría mi abuela, Dios te oiga. Amén. Okay. Bueno, Corina, un abrazo. Siempre es un placer escucharte y nos gustaría escucharte por lo menos una vez al mes porque para que te comuniques con nosotros, ¿ok? Gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo Beso. para ti también. Año. ¿Cómo? Que le des feliz cumpleaños a Ángela. Ah, cómo no, ya se lo voy a dar. Hasta luego. Chao. Chao.